Bueno, primero dar la bienvenida a todas, a todos, a todis, a todes, por encontrarnos acá reunidas. Que súper emocionante este encuentro de cuatro amigas muy admiradas, muy queridas. Y agradecer también a la Jime esta posibilidad de moderar este encuentro y también agradecer todos los caminos que han permitido que estemos acá, nuestros caminos individuales, nuestros caminos colectivos, que hicieron que nos encontráramos hace muchos años ya, con la Ito, con la Pau y con la Jime, alrededor del arte cinético y del arte ancestral también, y que hoy día nos reunimos de nuevo después de mucho tiempo de no habernos visto, entre la pandemia y la vida en sí misma, para poder conversar sobre la obra de la Jime. Bueno, gracias Fame, qué linda introducción. Bueno, yo quería partir hablando un poco de lo que fue el proyecto para poner un poco en contexto todo esto que estamos conversando. Me gustaría ver si podemos pasar las imágenes. Mm, Bueno, les voy a contar así lo más resumido que pueda para dejar tiempo que hablen mis amigas acá, que me interesa mucho escucharlas. Contarles un poco del proyecto del que estamos hablando, que es una exposición que está basada en una exploración sensorial en los humedales de la quinta región, específicamente en el humedal de Mantagüe, de Quintay y del río Maipo. Contarles que surge esta investigación a raíz de un deseo que yo tenía de seguir experimentando una metodología de trabajo que ya vengo realizando hace algunos años y que comenzó en el norte de Chile, en el desierto de Atacama. Una estadía en sitios arqueológicos que realicé en Tulor y después en el sur del Perú, en las terrazas de regadío, en el Valle Sagrado. Y bueno, y como me vine a vivir a Valparaíso hace 3 años ya, bueno, 2 años y medio, tenía mucha curiosidad de saber qué iba a suceder cuando usara estas metodologías en un espacio totalmente distinto, como son los humedales, ya que tienen, bueno, mucha presencia de agua y una vegetación que es completamente distinta, un clima distinto, y me interesaba hacerlo. Por eso partió la idea de hacer esta investigación. Entonces, me trasladé a estos lugares, contarle un poco la metodología que seguí o el proceso creativo. Tenía que ver básicamente con permanecer en estos lugares, hacer visitas a distintas horas del día, permanecer el mayor tiempo posible, y la idea era hacer ejercicios en él, ejercicios sensoriales, que son de escucha, de percepción táctil, de percepción térmica también, también visual obviamente. La primera cosa que hacía era como visitar el lugar y visualmente ver qué cosas me interesaban más, y luego ahí ir a explorarlas como más personalmente, o sea, más dedicada solo a esa zona, ¿no? A ese pedazo de terreno que, qué sé yo, por distintas cosas me llamaba la atención. Y bueno, entonces generé esta especie de como de registro, ¿no? De todo, registro sensorial de alguna forma, anotando como mis percepciones de todo tipo que sucedían, y también haciendo mucho caso a mi intuición, que era seguir ciertas formas o ciertas cosas que me llamaban la atención, ya sea por su geometría, por su campo cromático, que sucedió también al llegar acá en primavera a hacer esta investigación. Surgió esta cosa de los... ¿Podríamos pasar a la otra imagen, por favor? Para cómo ir avanzando. Claro, este es el humedal de Mantagua donde llegué, uno de los lugares donde más fui porque quedaba más cerca y era más fácil ir. Eh, entonces, bueno, los ejercicios que hice fueron, como les decía, grabaciones por un lado, para poder tener eso en mi poder y poder y tener acceso a ello después también a través de las grabaciones. Y también estar yo ahí mucho percibiendo estos sonidos y todas estas impresiones, estos estímulos sensoriales que les comento. La siguiente, por favor. Bueno, ahí están los ejercicios de grabación
también le dan como una cosa muy importante que yo no había hecho, eso no lo hice en el norte, todavía no estaba muy metida con lo del sonido, y realmente afectó bastante el trabajo, ya que acompañaban como a las obras los sonidos, y también tenían una traducción visual los sonidos también, que es algo complejo de hacer, pero que yo intenté en este trabajo, y llegué a algunas cosas. La siguiente. Y aquí a contarles un poco como el resultado de la exposición, digamos, a qué se debió en algunos casos, contarles que yo no tenía previsto esto de los campos cromáticos con los que me encontré de flores, ¿cierto? Que habían muchas, sobre todo en Tunquén, habían como campos de color así muy extendidos, muy fuertes, muy casi fluorescentes, que me llamaron mucho la atención y que quise como transmitir, y también otras flores que por el movimiento, por qué sé yo, por entrar a mirar un poco los sistemas que conformaban ellas, llegué a esto de tratar de traducirla en todos los periodos que pasan, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces dio origen como a este trabajo. Uno de los trabajos que hice, pero lo quise poner como para un poco mostrar el proceso que hay, ¿no? Desde la investigación, desde la percepción sensorial de lo que hay en la naturaleza a lo que después quedó como obra final. Y bueno, contar que pasé mucho tiempo en los humedales, pasé mucho en contacto con la naturaleza, y por lo tanto eso me llevó a mí también a un estado de percepción distinto del que normalmente tengo, ya que lograba como silenciarme a mí misma y entrar como en una comunicación directa con las cosas que habían ahí. Una de las cosas más lindas que recuerdo y que sucede es eh, considerar todo lo que te rodea, lo que está cerca de ti, las plantas, el viento, la tierra, todo lo que está vivo ahí, como seres con espíritu, como seres que están ahí percibiendo y viviendo junto conmigo mi existencia, y cómo yo podía llegar a conectarme con esas vibraciones y, y poder de alguna forma mostrarlas, o sea, graficarlas, hacerlas visibles. Entonces, eso fue como lo que más me gustó y lo más poderoso que sentí de hacer esta investigación, más allá de los recursos, o sea, de los resultados visuales que logré, digamos. O sea, eso obvio que es mi trabajo y es a lo que yo me dedico y todo, pero por sobre todo a mí me impactó y me sobrecogió mucho esta comunicación sensible, amorosa, que uno puede tener con todas estas entidades que están ahí. La siguiente. Bueno, ahí mostrarles un poco lo que fue la muestra, comentarles que tenía yo un deseo también de esta sección o de esta área de la investigación que yo la llamé como floración, porque realmente era eso, como algo que estaba abriéndose, floreciendo, con un ímpetu y con muchas cualidades sensoriales, como los perfumes, como los colores, como la flor al abrirse mostraba toda su geometría. Entonces quise también transmitir de alguna forma esa cosa inmersiva en la que yo estaba. Entonces las hice como de gran formato y traté de abarcar lo que más pude de la sala. Repetí un poco también los patrones de composiciones de forma que también lograran esa repetición vibratoria que uno ve en la naturaleza. ¿Ya? Esa es una de las obras, fueron dos obras grandes que resultaron de esta investigación. Esta se llama Floración. Y la siguiente. Y la otra está basada en lo que yo originalmente había pensado trabajar, que eran los juncales, las totoras, todos estos elementos vegetales que hay de esta forma tan característica y que son como algo que nace realmente en los humedales, que son de ahí, pertenecen a esa parte, y es lo más característico de un humedal, ¿no? Siempre uno ve estos movimientos como verticales de los juncos, de los juncales, y entonces la otra obra que tiene sonido y que es más con tecnología está basada en esta interacción con los juncales en el humedal. La siguiente. Entonces llegué a esto, o sea, después de pasar por varias etapas realmente, pero no quiero como extenderme demasiado en eso. Pero bueno, contarles quizás cortito de que lo primero que hago normalmente es dibujar las imágenes mentales que me vienen o sensoriales que puedo percibir dentro. Las trato de transmitir a un dibujo primero y luego ese dibujo se va depurando hasta encontrar como la geometría que tiene y ya entrar en una cosa más matemática de repetición que le da lugar como ya a la imagen serigráfica, que es con lo que yo trabajo, porque
me permite tener una matriz en el fondo que yo puedo ir repitiendo y componiendo y usando el color más libremente. O sea, y ya quedaron en esto. Y bueno, y en realidad en un video se puede ver más, pero aquí se produce una vibración pues, cuando uno camina frente a ella. Se mueven las cosas y remite un poco a ese estado de calma y de contemplación que te vacía un poco y que te hace como entrar en esta secuencia un poco hipnótica que está en la naturaleza y está en todo, pero yo lo quise transmitir acá. Es un poco mi investigación, ahí termina la muestra de imágenes que quería hacer. Podemos volver quizás o no sé, lo dejamos. Y eso, pues, contarles que el trabajo terminó y mis conclusiones más importantes fueron lo que les contaba al principio, como la importancia que tiene estar en la naturaleza, para realmente conectar con uno, o sea, conectar con lo que es uno realmente. Esta es una cosa difícil de explicar, pero es fácil de percibir. Yo creo que a todos nos pasa cuando hemos ido a lugares naturales puros, más aún, en donde sentimos esa conexión y que somos parte de todo de todo esto, ¿no? De lo mineral, del aire, de la planta misma que están haciendo, que todos los ciclos son parecidos, que todos somos seres que pertenecemos a lo mismo. Entonces eso es como lo que yo rescato con más fuerza, porque creo que ahí hay algo que nos devuelve como un conocimiento que tenemos un poco paralizado quizás, como decía la Pame, o está un poco olvidado, no sé ahí cómo funciona, pero está en nosotros, o sea, hay una memoria sensorial que se activa en contacto con la naturaleza y que nos habla un poco de nuestro origen y de nuestra verdad realmente, o sea, de entender qué es esta vida, o sea, cómo funciona, qué es uno, qué parte es uno dentro de esto. Y eso por un lado es lo que rescaté como algo muy grande, muy importante, que me anima mucho a seguir esta investigación. Y por otro lado, el tema de, bueno, lo medioambiental, que al hacer esta investigación me di cuenta de la situación en la que están los humedales de Chile, que están como muy vulnerados y que es muy importante que la comunidad los proteja, porque como que la unión de las organizaciones como comunitarias, vecinales, territoriales, son las que realmente están dando como la lucha y están logrando preservarlo, porque de otra forma no no se logra, o sea, ya estamos viendo que los sistemas no son competentes ni están al servicio de la naturaleza. Entonces, eso también como un llamado y como algo que yo me pude entrar más en ese tema y ver la lucha que llevan montones de personas desde mucho tiempo, y también el sentimiento de ayudar en eso, en lo que uno pueda, desde su territorio, desde sus prácticas, ¿no? Entonces eso es lo que quería compartirles y bueno, me interesa mucho mis invitadas acá, sobre todo este misterio que hablábamos la otra vez de cómo se conecta un poco esta geometría que nace en mi caso, de mis trabajos, con la geometría ancestral, ¿no? Entonces ahí no sé, que me gustaría quizás que siguiera hablando Paola, o no sé si alguien quiere hablar, un poco seguir esta idea. Mira, yo claro, siento como mucha afinidad y mucha admiración por el trabajo que está realizando Jimé. Creo que hemos ido de alguna manera encontrando derroteros cada vez más consistentes con lo que es un poco el campo de mis investigaciones, que tiene que ver con el arte chamánico sudamericano. No sé si puedo compartir pantalla también, porque creo que es mucho más bonito verlo visualmente, y ahí lo vamos hablando. ¿Les parece? A ver cómo lo hacemos. No sé cómo se hace. Tienes que apretar ahí donde dice compartir pantalla. Ahí Sí, donde está. ahí lo apreté. Sí. Estoy... Si está en inglés, exacto, listo. Ahora ya lo estamos haciendo. ¿Lo ven? Ya. ¿Sí o no? ¿Ven Sí. lo que yo veo? ¿Un diseño? Claro, bueno, yo quería un poco profundizar en estas imágenes abstractas, ¿no es cierto? Que al menos en lo que es el contexto del arte diaguita, ¿no es cierto? Del arte chipío,
nos remite como a un universo animista, chamánico, muy vinculado con lo que es el consumo de alucinógenos, y es muy interesante como cada vez más el avance en la investigación, sobre todo etnográfica, nos va contando cómo son percibidos, cuál es el concepto de arte que hay detrás. Y por alguna razón, este arte chamánico sudamericano está llegando a umbrales muy semejantes como el arte óptico, ¿no es cierto? Pero casi 1000 años atrás. Entonces, por ejemplo, en culturas amazónicas actuales, es muy interesante ver, ¿no es cierto?, cómo son percibidos, cuál es el concepto de arte que hay detrás. En primer lugar, ¿no es cierto?, es un arte que no separa, al igual que nosotros, en estancos, ¿no es cierto?, religión, ciencia, arte, visual, sonido. Acá es una experiencia inmersiva, ¿no es cierto?, sinestésica, en el que estas visiones que son efectivamente logradas como un primer resorte, ¿no es cierto?, por el consumo de sustancias psicoactivas, son luego concebidas, ¿no es cierto?, desde distintos ángulos. O sea, son traducibles desde lo visual a lo auditivo, por ejemplo. Por lo menos hay relatos, ¿no es cierto?, en el mundo chipivo-conívo, en que estas visualizaciones son traducibles a cantos sanadores, que serían los ícaros, y de alguna manera, ¿no es cierto?, hay muchos paralelos con el arte óptico, como por ejemplo este sentido de vibración, la atracción hipnótica, esta continuación sin fin, que en el fondo el artesano arbitrariamente lo constriñe dentro de una banda decorativa, pero eventualmente estas bandas pueden extenderse interminablemente a todo el campo de diseño. Acá hay una cosa muy bonita, una explicación que obtuvo una antropóloga, Els Lagru, con los grupos indígenas ecuatorianos de la selva, Cachinagua se llama el pueblo. Lo que se persigue cuando tú ves estos diseños en positivo o negativo, dice ella, es que las personas estén totalmente conscientes de esta de esta calidad del mundo, ¿no es cierto?, de estas realidades visibles e invisibles a la vez. Y la otra cosa muy interesante es que cualquier superficie que sea decorada con estos patrones abstractos, simétricos, que tienen la posibilidad de animación, ¿no es cierto?, puede ser percibida como corporalizaciones de entidades abstractas muy poderosas, que son capaces de sanar y son capaces de intervenir en el mundo real. Ahí también son muy interesantes los desarrollos que ha realizado Alfred Gell, que es un antropólogo británico que falleció, ¿no es cierto?, pero que investigó mucho el arte polinésico, específicamente los grupos de la isla Marquesa. Entonces nos decía que se le ha dado poca atención a la importancia que tiene para la cultura humana la decoración abstracta. Cómo esto te produce un vínculo entre el observador y las cosas, ¿no es cierto? Entonces ha avanzado mucho en el fondo la teoría arqueológica, antropológica, en el sentido de ya no separar tajantemente lo que es naturaleza de lo que es cultura, ¿no es cierto? Y aceptar de que así como nosotros creamos artefactos, los artefactos nos crean también a nosotros, ¿no es cierto? Hay una red, hay un interjuego permanente en el que nosotros creamos y a la vez nos crean. Piensen ustedes, por ejemplo, en esta dependencia simbiótica que existe actualmente con el celular, por ejemplo. Pero en este sentido, ¿no es cierto?, la decoración también posee esa cualidad. O sea, acá están siendo, en el fondo, contenidos, ¿no es cierto?, porque estas propiedades cinéticas, ¿no es cierto?, móviles, vibratorias, de este tipo de arte, lo que producen, según lo que dice Alfred Gell, es como quien dice, un taco cognitivo. O sea, la persona lo observa y dice, oye, yo sé que esto no se puede mover, pero son dibujos, son colores, o sea, ¿cómo esto se va a estar moviendo? Entonces eso le queda como algo como un asunto pendiente, dice Alfred Gell. Ese asunto pendiente como algo misterioso, como algo inexplicable. Y esto, en el fondo, hace que estas configuraciones logren representar a estas entidades, pero es algo más profundo todavía, porque por ejemplo, en la cultura védica está el concepto de yantra, que en el fondo ellos
a través de una configuración simétrica muy compleja, ¿no es cierto? No es que hagan una representación de la divinidad, así como podría ser una imagen de la Virgen María, ¿no es cierto?, un santito X, sino que esa configuración simétrica, el yantra, contiene la divinidad, es la divinidad. Entonces, eso mismo lo ven o lo entienden así muchos pueblos, sobre todo que se ha conocido, ¿no es cierto?, a nivel etnográfico, pueblos amazónicos que todavía manejan este arte abstracto, en el sentido de que ellos logran a través de estas visualizaciones y con la maestría que significa, porque no cualquiera que toma alucinógeno logra hacer diseños como estos, ¿no es cierto? O sea, ellos con esto desarrollan fractales, desarrollan una geometría ancestral muy compleja. Entonces, cuando se producen estas configuraciones, lo que debemos entender en esto es que está contenido una entidad, una energía, ¿no es cierto?, muy poderosa. Entonces, eso también, claro, nos difumina completamente las barreras entre humanidad y cultura, ¿no es cierto?, entre naturaleza y cultura, entre objeto y sujeto, la disuelve completamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que, volviendo al trabajo de Jimena, tiene un sentido muy profundo, este acercamiento, por así decir, desvestido un poco de todas estas armazones occidentales que nos han empobrecido tanto nuestro encuentro con la naturaleza, este desnudamiento de la existencia frente a lo natural, es increíble cómo vamos llegando a los mismos umbrales. O sea, hay detrás de esto una fuerza, una energía, un sonido, quizás un mantra, ¿no es cierto?, que se transforma en un yantra, una vibración. Entonces, yo creo que algo hay en esto, algo hay. Entonces, hay que seguir profundizando. Nosotros, por ejemplo, en el sitio del Olivar, tenemos muchas manifestaciones de estas creencias animistas que se nos manifiestan en la relación tan estrecha, tan simbiótica entre humanos y animales, ¿no es cierto? En piedras que adoptan cierta entidad protectora frente a los niños. O sea, ahí ya todas estas leyes que hemos aprendido como tan dadas, ¿no es cierto?, se nos quiebran y desaparecen. Entonces yo creo que es muy bonito como el arte moderno, casi intuitivamente, más que como lo hacen ellos, con una matriz cultural, en el fondo que no hay individualidad. Pero cuando uno ve esta obra maestra, no hay el nombre de la persona que lo hizo, sino que es una cultura completa trabajando cognitivamente para perfeccionar este acceso a estas visiones abstractas, vibratorias, ¿no es cierto?, con animación. Entonces, cada vez nos acercamos más al verdadero sentido que tienen. Y yo creo que es un camino largo, o sea, todos vamos a aportar desde la arqueología, desde la experimentación, como lo que está trabajando ahora Jimena, desde el presente, ¿no es cierto? Y también los pueblos que todavía han logrado sobrevivir con sus tradiciones. Pero aquí estamos frente a un umbral que yo me atrevería a decir repleto de belleza, repleto de sanación, repleto de poder, y que en el fondo nuestra raíz, en este mismo despertar, ¿no es cierto?, que está viviendo nuestra patria, debería acercarnos como habitantes de este territorio lleno de energía, ¿no es cierto?, lleno de intuición, lleno de destreza, ¿no es cierto?, acercarnos a este umbral cada vez más. Eso yo creo que podría decir. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Qué hermosas esas imágenes, Pau, y qué hermosas las reflexiones. Me llegan tanto. Esa frase que dijiste de que el yantra en sí mismo contiene la divinidad es una cuestión muy potente. Lo que me interesa a mí compartirles, bien desde la experiencia que yo tuve de poder visitar la muestra acá en Valparaíso, en el Parque Cultural, porque también me parece relevante situarlo desde ahí, porque se trata de justamente hablar de la experiencia misma, de lo que a mí me pasó visitando la obra, y al mismo tiempo de cómo la misma experiencia de la Jime, al realizar la obra, es parte fundamental de lo que quiero como plantearles como que al momento de entrar a la obra y percibirla, digamos, como desde mi cuerpo, desde mi percepción,
al mirar las obras geométricas de la Jime, uno al tiro empieza a sentir de forma muy misteriosa una traducción de un lenguaje de la naturaleza, de algo que está presente ahí en esas formas geométricas, en esos colores, en esa vibración visual que se genera en su obra, pero que al tiro te trae una presencia de algo que está más allá de ahí, que está más allá de esa visualidad misma, y que se vuelve como esa presencia de una entidad, de un espíritu, como queramos llamarlo, y que de alguna forma se vuelve como esa traducción. Yo no la siento inmediatamente. Y eso es lo potente también de la presencia del estar ahí con la obra, pues, de haber ido a la sala, de haber visto como esa instalación inmersiva también que la Jime quiso proponer, justamente como para darle más ese sentido de lograr ese traslado como sensorial, perceptual, de sentirse como rodeado por estas imágenes, estas vibraciones geométricas, que efectivamente, o sea, desde mi experiencia por lo menos, desde mi sensibilidad también, pude percibir perfectamente cómo en esas diagonales, en esas líneas, en esos colores, en esos patrones geométricos, uno sentía la presencia, sentía una presencia de algo que era mucho más allá de eso. Y más allá de, no sé, pues después ver el video y entender como todo el proceso de trabajo de la Jime, al tiro uno sentía como esa presencia de una entidad, de una entidad que uno inevitablemente al tiro lo asociaba con algo natural. Y que al tiro uno, o sea, a mí lo que me lleva al tiro es como pensar, no sé, por la experiencia que uno tiene cuando va a un bosque, o la experiencia que uno tiene como en estado alterado de la percepción por la toma de plantas de poder, en ceremonia, o sea, como de ese acercarse a tener como esas experiencias de percepción que amplían la percepción más allá de lo que es como nuestro cotidiano. Y que es muy interesante en ese sentido como el arte, y en este caso la obra de la Jime, logra de forma tan inmediata como ese efecto. O sea, como realmente como es que se pueda percibir al mirar una obra visual, esa como amplitud de percepción finalmente, que nos permite como entrar en ese diálogo con entidades de la naturaleza como sin necesidad, como no sé, pues de estas como estado alterado de la percepción o de estar en ceremonia. Eh, y que eso es lo interesante también, pues, o sea, cómo el poder de la imagen finalmente, cómo la imagen tiene ese poder de poder llevarnos como a poder percibir y a poder sentir como esas presencias que finalmente es como una amplitud de nuestra percepción que entra en este diálogo con esas entidades. Y en ese sentido, una de las cosas que quisiera plantear como para que conversáramos después, que lo pensaba harto estos días, es como, ¿qué palabra podríamos usar como para hablar de eso? ¿Hay una transcripción, hay una traducción, hay un diálogo? ¿Qué es lo que nos pasa ahí? Que ahí también Laito puede hablar de su trabajo, tú también, Jimé. Cuando hacemos ese ejercicio, que en el caso del arte es llevarlo a esta imagen visual, que logra efectivamente conectarnos con ese diálogo con la naturaleza, ¿cómo lo podríamos llamar? ¿Podríamos hablar de una traducción? ¿Podríamos hacer como una transcripción? ¿De qué forma lo podríamos nombrar? Y bueno, desde ahí también hay hartas reflexiones que surgen, porque es muy interesante también cómo la obra de la Jime, la metodología, que podríamos llamarlo de otra forma, pero llamémoslo metodología, que usa es justamente un ejercicio perceptual, que la Jime el trabajo que realizó en esta exposición, Geografía Sensorial, lo que hace es ir a lugares de la naturaleza, a humedales, a lugares de acá de la quinta región, a entrar con su corporalidad, con su sensibilidad, con su percepción, con todos sus sentidos abiertos al estar en el lugar, al estar en la naturaleza, para poder absorberla de tal forma que después logra este diálogo y este encuentro profundo, sensible, que después traduce, o no sé qué palabra podemos usar, como que se hay esa duda que podíamos conversar, estas imágenes. O sea, cómo en el fondo es tu diálogo interno, es efectivamente el diálogo de la Jime, que logra establecer y que logra finalmente como, para empezar, dejar de entender la naturaleza como este objeto inanimado que la modernidad ha tratado de imponer
bajo esa lógica patriarcal capitalista que finalmente nos tiene en la crisis terrible en la que estamos hoy día, y que finalmente nos ha separado la naturaleza, porque se entiende como una entidad que está al servicio nuestro y que no tiene conciencia, no tiene espíritu, no tiene vida, o sea, no está como a la altura del ser humano. Finalmente es romper esa lógica tóxica, dañina, terrible, que nos tiene en la situación en la que estamos hoy día, y volver también a esa lógica ancestral finalmente, que era este diálogo permanente con las entidades de la naturaleza. Y desde ahí también me acordé mucho con la obra de la Jime de este librito, para quienes les interese, de David Abraham, que se llama La magia de los sentidos, porque en ese libro se habla de cómo los sentidos son justamente esa puerta que abre a esa conexión con estas entidades naturales. Cómo finalmente el sentir, no sé, pues el oír, el ver, el percibir, el sentir el viento, el frío, la temperatura, el estar en el territorio. Y en ese sentido también es muy interesante lo que hace la Jime, como ir a un territorio y quedarte en un territorio y estar ahí hasta lograr esa conexión, y lograr absorber y entrar en ese diálogo. Y finalmente también una frase sumamente bonita que dijiste en el video también, como a partir de ese encuentro con la naturaleza, volver a encontrarte contigo misma. O sea, cómo finalmente nosotros necesitamos, para ser humanos, que eso también es una frase, alguna idea que plantea David Abraham en el texto, cómo nosotros para ser humanos lo que necesitamos es justamente establecer esa relación con lo que no es humano. Y en ese encontrarnos con lo no humano es que nos encontramos con nosotros mismos. Porque justamente también la misma frase que tú dijiste en el video, cuando hablabas sobre tu obra. Entonces también ahí hay un sentido, y hay un sentido muy profundo, y que también me gustaría que lo planteáramos pensando también en el contexto que estamos hoy día. O sea, como también hay una cierta urgencia que hagamos este ejercicio justamente, de salirnos de esta mirada humanocéntrica, no sé cómo llamarlo, que efectivamente la naturaleza se vuelve como este objeto que es solamente para ser explotado, y no se entiende como un ser sagrado, que tiene espíritu, que tiene conciencia, y que finalmente son con esas entidades con las que tenemos que establecer un diálogo para poder mantener nuestra propia existencia finalmente. Y desde ahí también otra idea que me gustaría traer del texto de Abraham, esta idea de que lo espiritual finalmente no es esa conexión con algo sobrenatural o con algo que solamente respecto a nuestra propia conciencia, sino que lo que plantea en el texto finalmente que eso espiritual, que lo habla en relación al chamanismo en Nepal y en Bali, es justamente este diálogo constante y permanente con estas entidades que no son humanas, pero que vienen de la naturaleza y que son conciencias, que son entidades, que son espíritus, y que en el diálogo con ellos es que se mantiene el equilibrio de la comunidad, que se mantiene la salud, que se mantienen los poderes de sanación. Entonces, cómo también esa ancestralidad habla, y es parte, finalmente es como que tenemos que recordar que tenemos esa ancestralidad ahí presente, que hace que ese vínculo con la naturaleza se establezca de esa forma, y no como la que tenemos hoy día de forma más hegemónica. Entonces de ahí también me parece interesante las reflexiones que haces respecto a tu trabajo, que no solamente pasaron desde lo artístico, sino que también cómo te sentiste llamada hacia una conciencia más ambientalista, por ejemplo, como lo planteas también en el video de tu obra. O sea, como finalmente esta sensibilización y este diálogo y esta conexión profunda, no solamente te lleva como a esa traducción visual, o como queramos llamarle, podemos conversarlo, sino que también a esa conciencia política finalmente, de que los humedales están siendo amenazados, de que los humedales están en peligro, y de que es la comunidad completa la que tiene que protegerlos. Entonces también me parece muy bonito cómo en tu trabajo se volvió un trabajo artístico, pero que finalmente también te hizo un llamado político.
y que también siento que es parte de la urgencia en la que estamos hoy día por la crisis ambiental en la que estamos como muy sin darnos cuenta, dándonos cuenta al mismo tiempo, como que sabemos que está ahí, pero en realidad no somos capaces de dimensionarlo tampoco. No sé, la Ito, si quieres, Ito, compartirnos tu... Hola, bueno, yo soy Ito y quería contarles que estoy aquí por varias cosas. Pues primero porque soy compañera de universidad de Jimena, nos conocemos desde muy jovencita, yo creo 17, 18 años. Nos hemos reconocido siempre, no sé, donde nos encontramos nos hemos saludado, hasta que nos juntamos ya de una manera muy cercana, ya hemos expuesto juntas en Tecnologías del Encantamiento, una exposición maravillosa que también compartimos con Paola y con Pamela, o sea que ya tenemos como una historia común. Y, y por otro lado, por mi actual proyecto que se llama Raocaya, que lo llevo a cabo junto a mi familia y también a todas las personas que se quieren sumar, que es un proyecto de arte y naturaleza, también considerando la tecnología, porque yo trabajo con arte y tecnología y tratando de pescar un poquito lo que es ciencia. Y lo que pensamos que iba a ser más difícil, que es sociedad y comunidad, se ha dado de una manera muy bonita acá también. Entonces, desde ahí, bueno, yo no quiero detenerme mucho en esto del proyecto, pero sí me interesa mostrarle y tomar el tema de lo que significa, se ve al revés, traducir una imagen. Bueno, quería empezar mostrándole este video de Hayao Miyazaki. Ya no me deja durante la llamada mostrar el video, pero el GIF muestra perfecta, es lo mismo. Es un video que se transformó en GIF. En la película de la princesa Mononoke se habla del espíritu del bosque. Y este personaje del espíritu del bosque es una manera también diferente de lograr esta síntesis. Y quise mostrar esta imagen porque a mí me produjo una emoción profunda. Entonces yo creo que en esto de los encuentros con la naturaleza, una de las cosas realmente fuertes es el tema de la emoción. Porque primero, antes de que uno empiece a comprender lo que la naturaleza realmente significa, uno siente que la emoción de la naturaleza, que son generalmente muy fuertes en la infancia. O sea, uno recuerda el mar o recuerda ciertos momentos no sé, pues de nuestra historia. Estoy buscando cómo volver a no dejar esa todo el rato. Voy a ponerla de Raocaya. Este es un GIF. Este es un GIF que lo hice para hacer sticker. Por esa necesidad también, como de mostrar cómo puedo transmitir la emoción que me produce la naturaleza. Esto ya es adulta, ya es con una conciencia muy distinta. O sea, yo sé que estos bosques ya se llaman bosques esclerófilos, ya me di cuenta de que tengo que hacer como forma de vida, como causa, como tema principal en mi obra el bosque esclerófilo, porque es muy poco conocido. Entonces ahí ya viene como un paralelo muy importante con Jimena, porque Jimena nos está hablando de los humedales. Así como yo sabía poco del bosque esclerófilo y crecí en un bosque esclerófilo sin saber que se llamaba bosque esclerófilo ni sus maravillosas características, me está pasando ahora que a través de Jimena estoy conociendo los humedales. Entonces ella me está transmitiendo una experiencia que sin haber estado yo ahí metida en los humedales, pero viendo sus videos, viendo su obra, escuchando lo que ella narra, me transmite también esa emoción, esa sorpresa. Entonces, para salir un poco de las imágenes, les quería mostrar esta como una traducción que hice yo cuando intenté transmitir esto del bosque esclerófilo, que lo hice
a través de tratar de mostrar la conexión, o sea, diferentes elementos que van unidos a la madre tierra, y hice 32 pinturas de animales del bosque. Bueno, y incluso los hongos, las micorrizas, las conexiones más microscópicas, que son importantísimas. Ya, y me voy a salir de compartir pantalla porque un poco me distrae, pero quería un poco mostrar eso como para ir mostrando como las cosas que nos unen con Jimena, pero la razón principal por la que mostré el trabajo que hice, que se llama Natural Network System, el sistema natural de redes que presenté en una exposición individual, lo que quería traerlo a colación es por lo difícil, lo que cuesta transmitir. Por eso también mostrar la imagen de Hayao Miyazaki del espíritu del bosque, o sea, cuesta llegar a transmitir esto que lo vemos en fotografía, lo vemos en video, pero sea como sea, nunca es suficiente. Entonces creo que, bueno, hablar de lo que dijo la geometría ancestral lo dejó súper claro Paola. Y yo también tuve una experiencia con respecto a eso que me hace mucho pensar en Jimena también, que es que cuando yo conocí la cultura Shipibo, la conocí por el tema de la sanación de las medicinas, de las plantas, pero cuando vi los bordados, quedé muy impresionada de la síntesis, cómo ellos lograban a través de estas imágenes abstractas, no las que hacen actualmente más comerciales, porque por un tema de necesidad económica, las mujeres que bordan lo que tú les pidas. O sea, si tú le pides las flores de la vida, te lo bordan. Si la gente le pide serpiente y plantitas y flores, te lo hacen. Pero el verdadero arte Shipibo Koniu, el tradicional, el ancestral, es abstracto. Y esa abstracción tiene una vibración, y como decía Paola, incluso se traduce en el canto. Y yo no puedo dejar de pensar en esa sorpresa, esa emoción, en esa curiosidad y admiración que me despertó el arte Shipibo Koniu cuando veo la obra de Jimena. Porque Jimena, a través del cinetismo, logra transmitir, como decía Pamela al inicio, esta sensación que es muy, muy difícil de transmitir. Además, es muy difícil dejarlo figurativo y abordarlo solo de forma abstracta. Entonces a mí me parece que el proceso que hizo ella de dibujar los movimientos, de grabar los sonidos, de visualizar el sonido, dibujar el movimiento, y fue sumando una cosa a la otra, y sumando su experiencia, sus conocimientos de arte cinético, integró la electrónica también. Entonces, lo que logró Jimena es una exposición de muy alto nivel, donde realmente ella consigue su objetivo, no tampoco llegar y ir a un humedal, como dice Paola, no llegar y tomar una planta alucinógena para poder llegar a este tipo de traducción, que es un trabajo de la vida. Entonces, a ver, aquí yo tomé unos apuntes para que no se me olvidara nada de lo que quería. Bueno, ya lo dije, lo del nivel. Hay otra cosa que me gustaría resaltar, que es que muchos artistas estamos hablando de naturaleza. Generalmente uno trata de ser como, o sea, en el arte, no necesariamente nosotras, pero en el arte es como muy bien visto tener un tema único o novedoso, se te exige ser muy contemporáneo, pero los artistas en este momento no queremos ser artistas únicos y especiales, sino que estamos dando una batalla, y la batalla es por la vida, porque estamos en un momento de crisis, y como dice mi amigo Pedro Soler, catástrofe medioambiental. Todas de alguna manera, las 4 que estamos aquí, nos hemos acercado a la naturaleza de diferentes formas, por diferentes motivos, pero estamos tremendamente sensibilizadas con la problemática.
Entonces, cuando uno se da cuenta de que está sucediendo una catástrofe que está muy tapada por los medios masivos de comunicación, por los intereses económicos, entonces te hacen sentir que la realidad funciona más o menos perfecto. Bueno, con esto del COVID ya se cayó como una cortina importante, pero estamos todas muy sensibilizadas con el tema y como con mucha conciencia de qué es lo que realmente está sucediendo. Entonces, nosotros además de tomar un tema como artista, que es lo que generalmente los artistas hacemos, que elegimos de qué hablar, por qué hablamos de esto y de cómo lo hablamos, y nuestro lenguaje es visual, no es un lenguaje escrito. De pronto nos vemos en la urgencia, ya no es solamente hacer arte contemporáneo, de hacer algo ojalá novedoso, pionero, y todos estos como calificativos que se le dan a ciertas obras, es más allá que eso, es mucho más profundo. Y ahí viene el tema de la conexión con la naturaleza que nos lleva, como las tres antes dijeron, a la espiritualidad. Entonces es como gracias, es que pedí que me avisaran cuando ya llevara 10 minutos. Bueno, eso, yo creo que no se me queda nada en el tintero. Me gusta mucho, Jimena, también que esté experimentando con sonido, con circuitos, con el color, la luz en este caso, yo le llamo color lumínico porque juego mucho con el color pigmento y el lumínico, y no sé, pues siento que vamos juntas en un camino donde no sé, pues ojalá hubieran muchas más personas, y hay, que están en este tema. Y bueno, felicitarte como colega, porque me gusta mucho la seriedad, la rigurosidad, la fuerza de voluntad o disciplina, esa es la palabra, la disciplina con la que te estoy viendo trabajar, y la pasión, el corazón, o sea, una obra de arte completa. Eso. Es verdad. Gracias, Ito, qué lindo escucharte. Para mí tú siempre eres como inspiradora. No sé si ahora podemos conversar las 4 de algo que quieran. Es como, no sé tampoco cómo estamos en el tiempo, no tengo idea. No sé, hay tantas cosas interesantes de que, tantos temas que se tocaron, ¿no? Pero no sé si alguien quiere... Yo, perdón, una pequeñita cosa que es pero muy justa, es decir, que los diseños tan hermosos que mostré los realizó Claudia Campo en base a diseños míos más menos perfectos, pero creo que es importante nombrarlo. Sí. No sé si, ¿qué más podemos...? Como, yo de verdad me encantan las ponencias de cada una, todos estamos, siento como esa unión también que se ha generado en este tiempo, y no sé, siento que se podrían hacer muchos más conversatorios como para profundizar en cada tema, porque cada tema es tan interesante de seguir, pero quizás no sé cómo estamos con el tiempo, si podemos seguir algo más o no. Vamos en 56, 57 minutos, así que vamos despidiendo, pero me gustaría agregar una cosita que encuentro tan coherente y tan comunicado con lo tuyo, lo que expone Paola, que me parece mágico. Voy a usar una palabra no tan académica, pero alucinante. Y eso, ya pues, nos tenemos que despedir, llegó la hora. Sí, pues parece que dura una hora esto. Ya, yo por mi parte agradecerles a todas su presencia acá, su energía, que para mí es muy importante, y mi deseo de seguir trabajando juntas y de hacer algún evento, alguna cosa como ya hemos conversado. Quizás esto sirva para dar un pie a volver a juntarnos y organizar algo también así, multidisciplinario. Ese es mi De todas deseo. maneras. Muchas gracias, Jimé. Muchas gracias, Ito, Pau.